Muy buenas tardes, mi nombre es Giovanni Olave. Esto lo realizo para la clase de bioética. Escogí como título en mi problemática arengas y ataques vandálicos pro-abortistas a iglesias católicas y protestantes en Colombia. Recordemos el artículo de la Constitución Política de Colombia que elegí, el artículo número 18, y dice así: se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Vemos en las imágenes estas arengas y estos ataques vandálicos, sobre todo los que han ocurrido en Bogotá y en la ciudad de Medellín. Y a continuación les voy a contextualizar a través de un video. Cada vez es más recurrente estas imágenes cuando se realizan protestas o se celebra el Día Internacional de la Mujer o hay algún tipo de manifestaciones. Siempre vemos que hay personas encapuchadas o manifestantes que en muchas ocasiones desean ingresar a una iglesia, quemarla, otros ingresan pues, mientras los feligreses están en su momento de culto, de oración. Y siempre pues para realizar algún tipo de rechazo, alguna protesta en especial, y este caso lo he enlazado con el tema del aborto para tener un análisis y un contexto más amplio de, de las personas que están involucradas en este momento, no solamente médicos, proabortistas, sino también iglesias cristianas, y todo esto enmarcado de lo que dice la Constitución colombiana para tener un panorama amplio y tener una argumentación más eficaz. Recordemos que el derecho a la libertad religiosa y de conciencia emerge con fuerza en las últimas décadas, ya que en los ordenamientos constitucionales y legales de las sociedades democráticas, como la colombiana, ha cobrado un gran vigor hoy con el tema de los fundamentalismos religiosos que hay en el mundo y el ascenso de muchos grupos religiosos a la actividad política, sobre todo en América Latina, sin dejar de reconocer que se constituyen en actores sociales y económicos muy relevantes y cuestionados desde numerosos frentes. También este artículo, el artículo 19, se garantiza la libertad de cultos. Es otro artículo que viene integrado. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Veamos un poco sobre los hechos y sobre las imágenes que acabamos de ver. Bueno, esto ocurrió unas arengas al interior de la Catedral Primada de Bogotá. Hubo una indignación y repudio colectivo que expresaron los ciudadanos en redes sociales la noche del domingo 20 de marzo del 2022, pues tras la difusión de un video en el que se veía un grupo de personas que entró intempestivamente a la Catedral Primada de Bogotá gritando arengas en plena misa. Una mujer portaba una capucha blanca se subió en una banca para lanzar frases en ataque a las creencias de la fe católica, especialmente en materia del aborto. Otros de sus compañeros, también encapuchados, le respondía desde otro punto de la catedral. Autores involucrados, los jóvenes encapuchados eran unos hombres y una mujer. Según las fuentes dice que pertenecían a la primera línea de Bogotá. Los manifestantes habían también como autor involucrados sacerdotes, los mismos feligreses, los transeúntes y finalmente pues la Policía Nacional
que también tuvo que intervenir. Otro caso, vemos unos vándalos que intentaron quemar la iglesia de un sacerdote que trabaja por mujeres vulnerables en Bogotá. Los grupos feministas atacaron estaciones de Transmilenio locales, comerciales, y también aprovecharon para atacar una iglesia, la de San Francisco de Asís, que encabeza un sacerdote que trabaja por mujeres vulnerables que son habitantes de la calle. Aquí vemos las imágenes, como los protestantes intentan ingresar a la iglesia y queman las puertas, además de colocar grafitis alrededor pues, de la catedral. Muchas frases, vemos que hay como un patrón repetitivo en imágenes que han ocurrido en otras partes del mundo. Normalmente siempre colocan avisos como saquen sus doctrinas de nuestras páginas, y es un aviso que realizando este video lo encontré en iglesias de Barcelona, en iglesias de Rusia y ahora en iglesias de Colombia, ¿sí? Parece ser que todo lo que se realiza en otras partes del mundo también se copia aquí en la cultura colombiana. Y este es un mensaje que se vuelve repetitivo. La alcaldesa Claudia López rechazó los hechos y dijo que era inaceptable que el 8 de marzo fuera aprovechado por un mínimo de grupo de violentas que creen que protestar es destruir. Vemos acá imágenes en otros países, por lo menos aquí a la izquierda, en la parroquia del Sagrado Corazón de María, han pintado pues con frases a favor del aborto. Esto ocurrió en Estados Unidos también. La imagen referencial de la Virgen María. También a la derecha, aquí observamos la captura pues, de un video donde se ven a dos activistas pro aborto desnudas dentro de una iglesia en Michigan. Y aquí vemos, esto está quemado, un centro de embarazos en Oregon tras haber explotado una bomba dentro de este lugar. Aquí observamos una iglesia pintada, la iglesia de San Vicente de Sarria, en España, igualmente con la frase fuera rosarios de nuestros ovarios y aborto libre y gratuito. Recordemos en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, el derecho a la libertad religiosa en Colombia se encuadra en el esquema de derechos humanos fundamentales, de acuerdo con los instrumentos y convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos. Se encuentran consolidados en dos sistemas generales de protección. Uno de carácter universal y otro de carácter regional, entre los que se destacan, desde luego, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual no es vinculante en nuestro país, los tratados de Derecho Internacional Humanitario de 1949 en adelante y otros acuerdos y protocolos facultativos dirigidos a promover el respeto y la protección irrenunciable de todos los derechos humanos inherentes a las personas, en tanto su condición de seres humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En este sentido, vemos las violaciones que ocurrieron estas personas, estos manifestantes. Tenemos algunos delitos y consecuencias. Es importante tener en cuenta esto a la hora de realizar algún tipo de protesta sobre una iglesia. ¿Y qué dice la ley colombiana? En ese sentido señala que pudieron desembocar en, primero, infracción de los artículos 201 al 203 del Código Penal. Primero, violación a la libertad religiosa. Segundo, impedimento y perturbación de ceremonia religiosa y daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto. Estas conductas son castigadas con una pena de prisión entre 16 y 36 meses y multas. Adicionalmente, como consecuencia, pues
se genera un rechazo total de la comunidad colombiana, se genera discriminación hacia los manifestantes y pueden también suceder retaliaciones por hechos acontecidos. ¿Sí? Muchas personas utilizan esto como actos de venganza y después empiezan a suscitar las retaliaciones y traer más crimen y más maldad pues a nuestro país, que estamos en una búsqueda de paz. Soluciones. Respetemos los recintos e inmuebles privados y religiosos. ¿Sí? Respetemos las celebraciones religiosas, ya que hacen parte de la costumbre colombiana y se tienen derecho pues de celebrarlos en paz y en armonía. Busquemos escenarios adecuados para el diálogo y la escucha. Una iglesia en pleno culto o una asamblea en pleno culto no considero que es un espacio ideal para hacer una protesta o un diálogo, porque lo que necesitamos en estos momentos es argumentación, es manifestar puntos sólidos y buscar soluciones a esta problemática del aborto. Pero de esta manera no se va a llegar a ningún escenario positivo. Respetemos los derechos de todos, y esto incluye tanto el de los manifestantes como el de los feligreses y la comunidad en general. Entender que Colombia garantiza la libertad de pensamiento, no solo de pensar, de enseñar, de practicar un culto o no para cada uno de sus ciudadanos. Respetemos los pensamientos de los proabortistas, ¿sí? No discriminar, no amenazar, no estigmatizar, ni atacar, ni invadir su privacidad, a pesar de las diferencias sobre este tema y sobre la vida. No buscar a los abortistas tampoco, ni acosar, ni señalarlas, ni amedrentarlas, como sucede en Estados Unidos, que los católicos a las personas pro vida las buscan en clínicas abortivas. Incluye también al personal médico que se está viendo amenazado, aunque en Colombia no hemos llegado hasta esos extremos, ya se está viendo en otros países, y el personal asistencial. La gran mayoría en Colombia claramente dicen no al aborto legal, es una realidad, ¿sí? Pero ¿qué haríamos si los proyectos de los gobiernos que se han restringido en algunos países siguen adelante? Nuestras armas nunca serán ni pueden ser las de la guerra ni las de la violencia, sino el amor, el diálogo, la oración para las personas que creen y la esperanza activa. Trabajar por una sociedad en la que nadie tenga que dar la muerte a nadie, sino la vida, y donde la vida valga la pena ser vivida. Sí. Muchísimas gracias.